nosotros tenemos que tener en cuenta que la calidad se va a llevar a cabo para un producto tangible, ¿sí? Tangible, y para un producto intangible o servicio, ¿ya? Intangible. ¿Se acuerdan cuando se hizo la casa de la calidad? Les dije, elijan un producto y un servicio, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando es un producto tangible, ¿sí? Tenemos, para un producto tangible, ¿qué tenemos? Tenemos materia prima, ¿sí? Transformamos, ¿utilizando qué? La materia prima se transforma utilizando qué? Ustedes, ¿cómo transforman la materia prima? Ya, con procesos, pero utilizando microorganismos, ¿verdad? ¿Verdad? Tienen una materia prima, hacen un pretratamiento de esa materia prima, luego utilizan microorganismos para tener un producto terminado, ¿sí? Para tener un producto terminado que exceda la calidad o el requerimiento del cliente. Miren, eso es en parte el objeto de estudio de su carrera. Transformar la materia prima, ¿sí?, de cualquier ámbito a través de microorganismos para tener productos terminados que excedan la calidad o los requerimientos del cliente. Eso es su objeto de estudio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que este producto terminado está asociado a la salud, ¿sí? Está asociado a la salud, está asociado a la alimentación, ¿sí? A la alimentación, ¿sí? Entonces, por decir algunos componentes. Entonces, por eso que hay diferentes líneas aquí en la biotecnología. Línea de la salud, línea pues, industrial, ¿sí? Entonces, esos productos terminados que nosotros utilizamos aquí, estos microorganismos generan ¿qué? Generan pues obviamente un ciclo pues de productos, ¿sí? De subproductos. Entonces aquí ingresa la biotecnología ambiental. La biotecnología ambiental. En donde tenemos pues obviamente todas las regulaciones, ¿sí? Todas las regulaciones. Todas las regulaciones, ¿sí? Sí, pasa. Todas las regulaciones. Entonces, esa materia prima, aquí, esta materia prima también debe tener calidad. ¿Y por qué debe tener calidad? ¿Alguien me puede decir? Justamente lo habíamos visto la sesión anterior. ¿Por qué debe tener calidad esa materia prima? Para hacer otra vez utilizar para generar un... Ya. ¿Por qué no debe tener calidad ese producto? Esa materia prima. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental, como les decía, que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Si ustedes no tienen calidad, no pueden dar calidad. Si esa materia prima no tiene calidad, obviamente no va a dotar de calidad al producto terminado, ¿sí? Entonces, allí hay que tener presente esa característica. Entonces, la calidad. La calidad desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista, pues, desde el punto de vista de servicio, dice es lo que el cliente me pide, menos lo que yo lo entrego, obviamente. Pero aquí también hay un control de calidad. Un control de calidad, ¿sí? Entonces, también algunos lo dicen aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que tener diferentes técnicas, ¿sí? Técnicas instrumentales y de separación. Instrumentales y de separación. Para poder identificar componentes que debe tener la materia prima. Ustedes llevan un curso que se llama análisis instrumental, me parece. Sí. Ya, ¿cuáles son
técnicas instrumentales para determinar las características de la materia prima. ¿Cuál es una técnica instrumental? ¿Cuál es una técnica de separación? No, es muy grande. ¿Quién? Ah, primera emergencia. Pasa. Ya. Técnicas instrumentales y de separación. ¿Cuál es una técnica instrumental? Cuarto ciclo. ¿Es el cuarto ciclo? ¿Ya se olvidaron? Ya, ¿qué experimento que entra? El hidrógeno total. ¿Ya? ¿El tubo más? ¿Qué más? Ya, el HPLC es una técnica instrumental o una técnica de separación. De separación. De separación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la especificidad de quién, del producto terminado, yo voy a analizar la materia prima. ¿Se dan cuenta que todo se relaciona? Y que la prueba a la materia prima no se hace por realizar, se hace teniendo en cuenta qué producto terminado voy a tener. Por ejemplo, si yo quiero tener un producto terminado que tenga, pues obviamente, ácidos grasos, ¿qué tipo de, por ejemplo, de destilación puedo hacer? ¿Qué tipo de destilación? ¿Destilación con rectificación discontinua o destilación con arrastre de vapor? Por arrastre de vapor. ¿Cuáles serían los parámetros para realizar ello? Ya, la temperatura. ¿A qué temperatura? ¿Se dan cuenta que esas características, que cuando yo les pregunto, por ejemplo, en el examen, obviamente, cuando ustedes, por ejemplo, dicen ya, la temperatura a 290, ¿qué tipo de presión de vacío deben tener? Alta presión de vacío, 0.05 bares. ¿Sí? Entonces, ¿qué tasa de flujo debe ingresar? Debe ser continuo, debe ser discontinuo. ¿Sí? Entonces, esas características son las que a nosotros nos hacen analizar un producto tangible. Y un producto intangible es cuando el cliente percibe el servicio. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, su compañero dice el HPLC, ¿sí? El UPLC, ¿sí? Su compañera dijo el DUMAS, ¿sí? Entonces, diferentes técnicas que nosotros analizamos. Ahora, si el producto hoy en día pues, está contaminado con metales pesados y nosotros no analizamos los metales pesados, ¿qué tipo de producto vamos a tener? Los metales pesados no se ven a simple vista. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta al cliente y tenemos que tener en cuenta la salud y la alimentación que se va a dar a la persona. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Por ejemplo, análisis mínimo pues, de metales pesados. Además también que, por ejemplo, si un producto pues tiene componentes inorgánicos, ¿sí? Hoy en día pues se valora mucho que un producto sea orgánico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características, ¿sí? Por ejemplo, productos orgánicos, ¿sí? Entonces, obviamente eso es la calidad de aseguramiento de la calidad, y para eso tenemos una técnica. Cuando nosotros empezamos a extraer data, tenemos que hacer una prueba específica, estadística. Aquí entramos en la parte de estadística. ¿Cuál es la prueba que a ustedes les indica que los datos están dentro de los límites permitidos? Por ejemplo, para eso utilizamos la prueba de Tukey, por ejemplo, ¿sí? La prueba de Tukey, ¿sí? La prueba de Tukey. Y esta prueba de Tukey, ¿sí? Obviamente se da a través de ¿qué? A través de un box plot, ¿sí? A través de un box plot. Entonces, ¿dónde tenemos? Aquí tenemos, pues, y si aquí, por ejemplo, hay un dato, ¿sí? Por aquí hay un dato, entonces este dato se le llama outlier. ¿Sí? Se le llama outlier. Entonces, este outlier está fuera, pues, obviamente, de esta cajita, ¿sí? Entonces, esa prueba de Tukey tiene que necesariamente hacerse para todo dato que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces,
tenemos que hacer técnicas de muestreo y por eso que es aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad. Entonces, el enfoque de gestión por procesos que hoy en día se da es, yo no puedo recibir una materia prima que no cumpla las especificaciones técnicas. Porque imagínense, miren, recibo la materia prima, ¿sí? Materia prima. Luego, va a haber una secuencia de agregación de valor, ¿sí? Una secuencia de agregación de valor. Entonces, esta secuencia de agregación de valor se va a dar, ¿sí? Hasta que tenga el producto terminado, ¿sí? Aquí utilizamos ¿qué? Mano de obra, utilizamos, por ejemplo, también recursos físicos de la planta, financieros, ¿sí? Todo ello. Y se imaginan que aquí hacemos un muestreo aquí, y salió no conforme. ¿Sí? No conforme. Todo lo que hemos utilizado, pues obviamente, ya hay un costo, ¿sí? Y entonces todo este lote debemos incinerarlo. Entonces, imagínense pues, ¿qué es lo que se está realizando aquí? Entonces, por eso que ahora se hace una dimensión de la calidad de manera holística, ¿sí? De manera que nada que no aporte valor al producto terminado se debe considerar en el proceso. Entonces, y es por eso que hoy en día las técnicas clásicas, las técnicas instrumentales y las técnicas de separación de la materia prima es obviamente fundamental. Y es por eso inclusive que cuando hablamos de la cadena de abastecimiento decimos el productor. El productor, el manufacturador, el exportador y el importador. Hasta aquí, estos cuatro eslabones es una sola empresa, ¿sí? Entonces allí yo aseguro que mi producto, que mi materia prima, sea obviamente pues de calidad. ¿Correcto? Entonces, todos mis procesos que yo realizo van a estar en función de ello. Y ahora, cuando la empresa pues obviamente no tiene la capacidad de hacerse productor, lo que hace es hacer sinergia con los proveedores, con los productores. ¿Le dota de qué? De tecnología. Le dice, yo quiero que mi producto o la materia prima que yo voy a adquirirte sea con estas características. Con este nivel de proteínas, con este nivel pues, de ácidos grasos, con este nivel de sólidos, ¿sí? Entonces, que tenga esta especificación. Entonces ya al dotar de tecnología, entonces obviamente pues el producto va a adquirir valor, ¿sí? Va a adquirir valor. Entonces, esas son las dimensiones de la calidad, ¿sí? Una dimensión de asegurar la calidad, ¿sí? Entonces, asegurar la calidad es obviamente pues el control, ¿sí? El control a través de qué? A través de gráficas de control. Asegurar la calidad a través de qué? A través de la estadística. Asegurar la calidad a través, obviamente, pues, de la capacidad del proceso. Entonces, aquí, capacidad del proceso. Entonces, esa capacidad del proceso, poner aquí capacidad del proceso. ¿Del proceso para qué? Para generar un producto tangible. Miren, generamos un producto tangible. Entonces, al generar un producto tangible, esto va a crear valor a la empresa, ¿sí? Entonces, este producto intangible que tenemos aquí es un servicio, ¿sí? Y este servicio, ¿sí? Crea valor. Crea valor. Entonces, la creación de valor, pues obviamente se va a dar cuando tenemos un producto estándar. Y este producto estándar, ¿sí? Va a crear valor, ¿sí? Un producto estándar. Un producto estándar. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dimensiones, que empezamos por el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Si lo vemos en una pirámide, lo vamos a ver de esta forma, ¿sí? Vamos a verlo de esta forma. Miren, aseguramiento de la calidad, ¿sí? Vamos a ver aquí la gestión de la calidad, y aquí vamos a ver el TQM, la gestión total de la calidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la gestión total de la calidad se va a relacionar con la parte fundamental, que es el aseguramiento de la calidad.
Hoy en día, esto supuestamente está descontado en una empresa, en una planta. Esto ya es parte inherente del proceso, del producto. ¿Ya no está siendo contabilizado eso? Ya no está siendo contabilizado. ¿Por qué? Porque es parte inherente del producto. ¿Sí? Entonces, hoy en día el enfoque no es ir a asegurar la calidad. ¿Sí? Entonces, porque esto se supone que ya está implementado. ¿Sí? Ya está implementado, ya es inherente. O sea, es algo que ni siquiera se escude allá porque ya están todas las herramientas necesarias para ello. La gestión de la calidad, ¿sí? Gestionar, pues obviamente quiere decir tener ciertos indicadores, ¿sí? Para cumplir con la calidad. De asegurar y de asegurar un producto tangible y un producto intangible. Y la gestión total de la calidad quiere decir implementar planes de gestión. La ISO 9001, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, ¿sí? Aquí. Pero obviamente no podemos nosotros aquí en la academia pues dejar de realizar la calidad, ¿sí? Y el aseguramiento de la calidad. Y por eso ustedes llevan un curso que se llama, me parece, calidad de procesos. Gestión de calidad. Gestión de calidad. Entonces, antes su curso se llamaba calidad de procesos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo también se llamaba el curso aseguramiento de la calidad. Y hoy en día casi todas las carreras, ¿sí? De ingeniería y de ciencias llevan TQM o gestión de la calidad, pero ya no aseguramiento de la calidad. Entonces, aquí más que todo, pues este aseguramiento de la calidad iba al producto terminado. O sea, teníamos un lote, como les decía, teníamos un lote aquí y empezamos a hacer un muestreo. ¿Sí? Entonces teníamos diferentes técnicas de muestreo. ¿Sí? Diferentes técnicas de muestreo. Entonces, estas técnicas de muestreo decía, si este producto está con muestreo y está defectuoso este producto, si hay 2 productos de 6, se elimina todo el lote. Imagínense eliminar todo un lote, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice hoy en día? Bueno, hoy en día se dice, yo voy a asegurar la materia prima, el enfoque en el proceso. Voy a asegurar el proceso. El proceso me va a dotar de calidad al producto. Ahora, si el proceso tiene calidad, no hay forma de que lo dote, pues, no dote de calidad. Imagínense si todo está correctamente, no hay forma, pues, que sea un producto defectuoso. Porque estaría en contra del principio fundamental de que nadie puede dar algo que no tiene. Si el proceso no tiene defectos, no puede dar defectos al producto. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de enfoque hoy en día. Entonces, la gestión de la calidad, ¿sí? Analiza, ¿sí? Las características de todo el producto, incluido el servicio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que este muestreo, ¿sí? Debe ser a la materia prima, no al producto terminado, porque si no involucra, pues, hacer la inversión, ¿sí? Y al final, pues, tenemos ello. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta también que esta materia prima, ¿sí? Esta materia prima es limitada. Como esta materia prima es limitada, ¿qué involucra eso? Tenemos que involucrar en optimizar. Porque esto obviamente se va a terminar, es limitada, ¿sí? No es ilimitada. Entonces, al optimizar, ¿sí? Entonces se hace una gestión, una integración. ¿De qué? De la calidad, ¿sí? De la calidad, entonces también de la seguridad, y obviamente, pues, del ambiente. ¿Sí? Entonces, y es por eso que ustedes han escuchado, por ejemplo, el ISO, ¿sí? ISO 9001-2015, ¿sí? De la seguridad, ¿qué es? ¿Qué ISO de la seguridad? ¿ISO 4000? ¿4000? No, 4000, no, falta más, te quedaste corto. 4001, la 14000, 14001. La 45000, exacto. 45000. 45001, ¿sí? ¿Qué más? La 14. ¿Y del ambiente cuánto es? 14001. La ISO 14, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está
La ISO 14001. 14001, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, nosotros tenemos, ¿sí? Que, ahora, estas características tienen sus principios, estos ISOs. Y antes, obviamente, pues, estos tienen sus principios. Y todos estos principios están alineados. Entonces, ¿cuál era el antiguo ISO 45001? ¿Se acuerdan? ¿El antiguo? Sí, el ISO 45001 ha sido, obviamente, es el actual. ¿Cuál ha sido el anterior? Sin el 1, me parece. Sin el 1, me parece. ¿Cuál? Sin el 1, me parece. ¿No? ¿Cuál era? ¿Cuál era la seguridad y salud ocupacional? ¿Cuál era? No había un ISO para la seguridad. No había un ISO para la seguridad. Ay, profe, ¿Sí? es trampa. No, no es trampa. ¿Sí? No había un ISO para la seguridad. Entonces, obviamente, pues como no había un ISO para la seguridad, ¿sí? Nació una que es, y esta sí es obligatoria, pero sí tiene que tenerla todas. ¿Sí? Entonces, nosotros, miren, alineamos y asociamos estas tres, ¿sí? Entonces, esas son las dimensiones, pues, que de la calidad debe estar relacionado con la seguridad y el ambiente. Y además, debe estar con el producto tangible e intangible. Entonces, dicho eso, esto va a fortalecer las características que ustedes tienen en su producto, ¿sí? Entonces, si el cliente, pues, obviamente, es la voz del cliente que pide que el producto, pues, sea amigable con el medio ambiente, debe ser aquí. Hay estos principios fundamentales, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que la seguridad también del trabajador es fundamental, ¿sí? Es fundamental la seguridad del trabajador. Entonces, hoy en día se busca, pues, que el proceso pues, no contenga, lo dicen, pues, de manera coloquial, no contenga sangre en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga accidentes, ¿sí? Entonces, y es por eso que se va a recibir una automatización constante de los procesos, el control de los procesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esa característica es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, miren, aquí la gestión, ¿sí? O el sistema de implementación, ¿sí? Va a involucrar específicamente esos componentes que interactúan entre sí. Entonces, esos componentes que interactúan entre sí deben tener una trazabilidad. Y aquí está la trazabilidad. Entonces, la materia prima debe estar codificada. ¿Quién produce la materia prima? Porque cuando hay una ruptura en el proceso, en la cadena de abastecimiento, tiene que haber un responsable de ello. Entonces, es por eso que nosotros hacemos sinergia o nos asociamos con alguien que tenga nuestros mismos principios. Porque cuando suceda, pues obviamente que el cliente no está conforme con el producto terminado, entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? Está fallando quizás la materia prima, entonces ¿quién nos dota de la materia prima? Y es allí donde nacen las alianzas estratégicas. Entonces, las alianzas estratégicas en donde nace el scorecard de proveedores, ¿sí? De proveedores. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, que se debe mantener una comunicación fluida, una comunicación constante entre todos los grupos de interés. ¿Y quiénes son los grupos de interés? Nuestros proveedores, nuestros clientes, ¿sí? La sociedad en donde nosotros estamos realizando la actividad productiva. Entonces, esos son los grupos de interés que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, la calidad del producto no solo se traduce en satisfacción del cliente, no solo se traduce en la satisfacción del cliente. Entonces, cuando nosotros hablamos de solo la satisfacción del cliente, estamos hablando de una calidad intangible, de una calidad de servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos o analizamos el TQM, tenemos que tener en cuenta los beneficios tangibles para la empresa. Porque no hay forma de solo dotar de satisfacción al cliente y no tener beneficios como empresa.
¿Entienden la lógica? Yo quiero tener una empresa que tenga sostenibilidad, que tenga altos estándares financieros, pero satisfaciendo la necesidad del cliente. No solamente debo satisfacer la necesidad del cliente, sino también debo empoderar la empresa. Debo seguir la visión constante, que es ser líder en el mercado. Entonces, y ser líder no solamente pues en ventas, sino también ser líder pues obviamente en posicionamiento. Ser líder en responsabilidad social empresarial. Ser líder obviamente pues en calidad, en seguridad, en medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La calidad está asociado al crecimiento empresarial. Al crecimiento empresarial. Y es por eso que les decía, hoy en día pues tenemos ya filosofías, tenemos culturas que están implementadas en una organización. Y esas filosofías, por ejemplo, una de las filosofías que une pues dos herramientas es el Lean Six Sigma. El Lean, primero es el Lean Manufacturing, ¿sí? Y luego tenemos el Six Sigma, el Six Sigma. Entonces, de aquí, obviamente, pues, se ha generado el Lean Six Sigma. ¿Y qué es el Lean Six Sigma? El Lean Six Sigma, pues, obviamente, el Lean Manufacturing es eliminar todo proceso que no agrega valor al producto. ¿Sí? A los ojos del cliente, obviamente, y el Six Sigma es un control, ¿sí?, que está basado en, obviamente, pues, en 6 Sigma, ¿sí? En 6 Sigma, que está asociado, pues, aquí al control del 6 Sigma. Entonces, este 6 Sigma nos dice, yo voy a tener 3.4, o algunos dicen 4 defectos por millón de productos terminados. Ahora decimos, pero si yo la materia prima tiene todos estos controles, ¿sí? Todos estos controles. ¿Tendremos espacio para generar 3 o 4 productos por millón de productos terminados como defectuoso? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, 6 Sigma dice 3.4, algunos dicen 4.3, por cada millón, ¿sí?, de productos. Estos son productos no conformes y estos son total de productos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá espacio o no para ello? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Habrá espacio para producir 4 productos no conformes por cada millón de unidades? ¿No? No. ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya, pero ¿qué significa tener si decimos, bueno, si esto de aquí no tiene defectos, el proceso no tiene defectos, no hay forma de que el producto sea defectuoso? Hay algo que está generando un defecto en el material del proceso. Ya, pero cuando se certifica el proceso, estamos asegurando que este proceso va a dar productos conformes. A eso se llama, por ejemplo, lo que hizo su compañera, se le llama el sesgo, ¿sí? Y todo proceso o producto va a tener un sesgo, ¿sí? Va a tener un sesgo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto, ¿ya? Un producto, ¿sí? Y su volumen es 500 mililitros, ¿sí? Pero siempre tenemos un más o menos 0,0001. Siempre vamos a tener un sesgo en todo lo que realizamos. Entonces, ese sesgo que nosotros tenemos, obviamente, pues, nos indica este 6 sigma, ¿sí? Este 6 sigma que está aquí, nos indica, aquí, el 6 sigma, nos indica él, ¿sí? Entonces, pero ese es el 6 sigma, pero el Lean Six Sigma nos dice,
primero lo que yo voy a hacer es realizar una filosofía de las 5 S. Entonces, este Lean Six Sigma empieza con las 5 S. ¿Sí? ¿Y qué significa 5 S? Son palabras japonesas, ¿sí? Entonces, pero significa estandarizar, ¿sí? Significa ordenar, significa hacer un hábito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que debemos ordenar primero, debemos controlar y debemos generar un hábito respecto a ello, ¿correcto? Entonces, esas filosofías que se van generando están asociadas ¿a qué? A las dimensiones de la calidad, ¿sí? A las dimensiones de la calidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ser competitivos siempre y cuando nos enfoquemos en la calidad, ¿sí? De esta forma vamos a ser competitivos, no disminuyendo el precio, aumentando la calidad. Y aumentar la calidad significa, pues, obviamente, tener en cuenta todas las características, ¿sí? Ahora, para tener un Six Sigma, necesitamos tener un proceso que me asegure a mí tener, obviamente, pues, un error o un sesgo de 0,0001, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una balanza analítica, 5 dígitos, entonces, pero hay balanza analítica de 6 dígitos, o por ejemplo tienen una balanza que tiene pues de 1 o 2 dígitos, entonces, ¿cuál va a tener mayor exactitud? El que tiene mayor precisión, ¿sí? La de 6 dígitos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si ustedes están realizando un trabajo que no es tan riguroso respecto a la cantidad de masa que van a tener, sí, pueden hacerlo con 2 dígitos. Entonces, porque recuerden que si lo hacen con 2 dígitos, ¿sí? Va a haber un sesgo. Así como cuando lo hagan con 6 dígitos, con 7 dígitos, con 8 dígitos, con la cantidad, siempre va a haber un sesgo. Entonces, eso es lo que yo trato pues de explicarles aquí. Entonces, la calidad del producto es un factor estratégico. Regresamos pues a la parte estratégica, que requiere un enfoque integral. No un enfoque pues de solo calidad, de solo seguridad, de solo medio ambiente. Es un enfoque integral y un compromiso continuo. Es algo que yo debo comprometerme a realizar. Entonces, por parte de todas las áreas de la organización. Y cuando hablamos de áreas de la organización, tenemos que referirnos a Henry Fayol. Henry Fayol, obviamente, pues, realizó una división, ¿sí? Una partitura de la empresa y lo realizó, pues, en 14 áreas, ¿sí? Entonces, pero lo que más nos interesa, pues, hoy en día es la relación de esas áreas, ¿correcto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que Henry Fayol, ¿sí? Henry Fayol analiza, pues, Fayol, ¿sí? Lo analiza en 14 áreas de la organización, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener más o menos áreas dependiendo, ¿sí? De las políticas empresariales que tenga una empresa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la sistematización, tenemos que tener en cuenta la sinergia, ¿sí? La sinergia. Entonces, tener en cuenta lo que les decía, una organización inteligente, que aumente su crecimiento y satisfaga al cliente, ¿sí? Con un producto terminado que tenga, pues, obviamente, respeto por el medio ambiente, que tenga, obviamente, pues, respeto por la sociedad. Entonces, al priorizar la calidad, las empresas pueden diferenciar sus productos, satisfacer las necesidades de los clientes y lograr una ventaja competitiva sostenible en el mercado. Entonces, obviamente, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta que una empresa que tiene calidad es una empresa de clase mundial, una empresa que conoce su organización interna y conoce también a su competencia, conoce a sus clientes, va a ser una empresa, pues, obviamente, que tiene un futuro sostenible en el mercado, ¿sí?
Y esa es una ventaja competitiva que va a ir diferenciando de las demás empresas. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la calidad y sus dimensiones, justamente las dimensiones de la calidad. La calidad, nosotros tenemos que tener en cuenta pues que es la capacidad de un producto, ojo ahí, o servicio para satisfacer o superar sistemáticamente las expectativas del cliente. ¿Y por qué de la palabra sistemáticamente? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que al hacerlo sistemático, tiene que ser pues de una manera integral, ¿sí? De una manera integral. Entonces, las expectativas del cliente pueden dividirse en varias categorías o dimensiones. ¿Cuáles son esas categorías o dimensiones? Por ejemplo, alguien puede decir bajo costo. Por ejemplo, alguien puede decir, por ejemplo, una característica superflua, ¿sí?, como por ejemplo el tipo el ornato, ¿sí? La calidad suele juzgarse en función de 8 dimensiones. Entonces, las dimensiones, y cuando hablamos de las dimensiones, por lo general nos referimos a una encuesta que es bastante conocida, la encuesta CERPAL, ¿sí?, el cuestionario CERPAL. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, eso lo vamos a el CERPAL, ¿sí? Entonces, obviamente, pues está asociado, ¿sí?, a las dimensiones de la calidad. Tangibles, ¿sí?, intangibles, capacidad de respuesta. Entonces, asociados a él, las dimensiones no describen adecuadamente la calidad del servicio, ¿sí? De ninguna manera, si nosotros no lo interactuamos, no lo relacionamos entre sí, obviamente no van a describir las características de la calidad del servicio. En su lugar, la calidad del servicio suele describirse utilizando otras dimensiones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características, ¿sí? Ahora, miren, ahí están las dimensiones, bueno, que todos tenemos que tener en cuenta, las 8 dimensiones. ¿Con cuáles de esas dimensiones ustedes se identifican? ¿Con rendimiento? Principales características del producto. ¿Se identifican con ello? No. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí se identifican, ¿verdad? Principales características del producto. Entonces, definitivamente, miren, estas 8 dimensiones son universales prácticamente. O sea que todos ustedes, sean clientes o estén a cargo de una empresa, se van a identificar con esas dimensiones. La siguiente es la estética. El aspecto, el tacto o el sabor. Entonces, constantemente nosotros estamos haciendo estudios de mercado al respecto. Inclusive, las grandes empresas pues regalan su producto, ¿verdad? Salen a hacer sus... ¿sí? Y dicen, te regalo el producto, entonces, para que tú llenes una encuesta rápida. Particularidades, características adicionales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes consumen un producto, este producto pues obviamente tiene esta cierta característica adicional, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consumen un fármaco, ¿sí?, e inclusive por la diferente, pues solamente cambia el laboratorio, pero usted dice, no, pero este me hace mejor, a mí este me hace bien. ¿Sí? Genérico y... Sí, o por ejemplo genéricos y... ¿sí? y de marca, ¿no? Claro, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego, ¿qué dice? La conformidad, grado de conformidad de un producto con las especificaciones de diseño. Y aquí está obviamente pues, el Six Sigma. El Six Sigma. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el grado de conformidad del producto. Y ahora, ¿cómo nosotros identificamos que ese producto tiene ese grado de conformidad? ¿Hay algún mecanismo que nosotros como usuarios finales identifiquemos la conformidad del producto? ¿Qué dice? Ya, pero nosotros no lo hacemos. Preguntándole al cliente si satisface cómo esperaba que después el producto Ya, pero no tanto así, porque vamos a suponer que un producto tenga 5 o 6 gramos de proteínas. Yo todo el producto que lo consumas
No me puede decir, ¿verdad? Entonces, y es por eso que allí viene el ente perturbador, ¿sí? Que obviamente pues, es el Estado, ¿sí? El Estado, ¿sí? Y cambia pues de acuerdo a las políticas direccionales de un Estado a otro. Entonces el Estado identifica a través de sus entes, por ejemplo, SENASA, ¿sí? Por ejemplo, pues el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces identifica y te dice, estos son los estándares que tu producto debe tener. Y obviamente, periódicamente se hace ¿qué? Se hace un muestreo a tu producto. Eso ya no lo haces tú, lo hace obviamente pues el Estado, te cobra por ello. Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de que tu producto terminado tenga un grado de conformidad. Porque eso no lo ve el cliente, eso no lo puede percibir el cliente. Excepto ya que sea pues algo tan grotesco, pues tan grosero, ¿sí? Entonces ahí recién pues, el cliente lo percibe, ¿sí? Entonces, pero cuando ya hay un proceso de costumbre, ¿sí? Entonces nosotros pues no nos preguntamos respecto a cuáles son las condiciones que debe tener. Por ejemplo, en el caso de los chocolates, ¿sí? Que para que se considere que el chocolate debe tener pues 60-70% de cacao. Y lo que generalmente se comercializa tiene 35-40. Claro, justamente por ello. O sea, justamente las preguntas vienen allí. Y ustedes van y compran el chocolate, ¿verdad? Pero para que sea chocolate debe tener mínimo entre 60 y 70% de cacao. Entonces, igual también como la leche, que es la señor, entonces, esas características, nosotros no nos damos cuenta de ellas. ¿Sí? Entonces, también, o sea, pues las características fundamentales o el grado de conformidad del producto. Entonces, también esa denuncia, pues, que hubo en Estados Unidos de los productos de Johnson & Johnson, por ejemplo. Entonces, esas características que nosotros, pues, tenemos, ¿sí? Y vamos, pues, haciendo, se hace común ello, ¿sí? Y pasa, pues, cierto tiempo y ya, obviamente, pues, es común para nosotros. Luego, la fiabilidad, rendimiento fiable, ¿sí? Un rendimiento fiable para la empresa y para el cliente. La durabilidad, capacidad de rendimiento a lo largo del tiempo. Entonces, ustedes cuando adquieren un producto, obviamente, pues, preguntan cuánto me va a durar el producto, cuál va a ser su vida útil, ¿sí? Entonces, ustedes esperan, pues, obviamente, ese rendimiento, ¿sí? Esperan ese rendimiento. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, si es por eso que ustedes pues también cuando adquieren un producto, por lo general dicen, adquieren una póliza de seguro, ¿sí? Entonces, esa póliza de seguro, pues obviamente garantiza que ese producto va a durar el determinado tiempo, ¿sí? Luego, la calidad percibida. Miren, evaluación indirecta de la calidad. Por ejemplo, la reputación, todo lo que tiene que ver pues, con la organización. Y lo que hacíamos en el scorecard de proveedores, ¿qué decíamos? El tiempo en el mercado, ¿sí? Si es una empresa pues responsable socialmente, si es una empresa que tiene una cierta estructura de capital, si es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, imagínense, nosotros tenemos una empresa, ¿sí? Que va a ser nuestro proveedor y tenemos pues dos y queremos elegir una, yo directamente voy a ver si cotiza en bolsa, y si cotiza en bolsa, definitivamente así sea un poco mayor el costo, voy a adquirir esa empresa. Entonces, ¿por qué? Porque me abre alianzas estratégicas, ¿sí? Me abre pues nuevos caminos, nuevos panoramas para poder realizar obviamente pues un crecimiento sostenible de mi empresa. Ahora, la capacidad de servicio, ¿sí? Gestión de reclamaciones o reparaciones. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos en cuenta ello, ¿sí? Capacidad de servicio, gestión de reclamaciones o reparaciones. Cuando nosotros compramos un bien tangible, ¿sí? Tenemos dos caminos, ¿sí? Bien tangible, entonces decimos, si este bien tangible te sale pues defectuoso, ¿qué lo querían ustedes? Como clientes,
llamas y que te devuelven, ¿verdad? Si te devuelven, tú vas a tener cierta insatisfacción de ello, pero vas a decir, pero bueno, mira esa empresa, si sale de nosotros te devuelven. ¿Sí? La empresa ya generó esa capacidad de servicio. Pero ¿qué pasa? Claro, te da la seguridad. Sí, mira, por ejemplo, tú inclusive recomiendas, si compras el producto, si te sale defectuoso, te devuelven. Pero ¿qué pasa si la empresa te vende, te sale defectuoso y no te devuelve? Cabal. ¿Sí? Puedes ir, denunciar la Indecop y todo lo demás, ¿verdad? Igual es un servicio. Tú vas, por ejemplo, a una cafetería o algo, entonces, y no tienes pues lo que tú no recibes lo que esperas, ¿qué haces? Reclama, ¿verdad? Si te devuelven rápidamente o te cambian el producto, bien dices, bueno, en esa cafetería, en esa tienda te cambian rápidamente. Entonces, pero si empieza pues un intercambio pues de palabras y no hacen, entonces la capacidad de servicio está mal. Lo que se espera obviamente es que no te llevan con productos defectuosos, pero si se da el caso, tener capacidad de servicio y poder obviamente pues gestionar ese reclamo. Obviamente también no caer pues en que al primer reclamo que nos hagan cambie el producto. No, eso tampoco se puede dar. Entonces, pero sí tener una capacidad, obviamente pues ciertos mecanismos que sean rápidos para poder cambiar. Entonces, aquí mírenme las dimensiones también, la conveniencia, disponibilidad y accesibilidad del servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un servicio, nosotros tenemos que tener en cuenta la fiabilidad. Ahora, la fiabilidad es la capacidad de prestar un servicio de forma fiable, constante y precisa. Entonces, si nosotros tenemos esas características, vamos a tener una dimensión del servicio. Ahora, capacidad de respuestas, características adicionales. Vamos a tener también la conformidad, grado de conformidad de un producto con las especificaciones de diseño. ¿Sí? Miren, la fiabilidad, disposición del proveedor del servicio a tratar los problemas de los clientes. Entonces, porque aquí hay algunas variaciones respecto a un producto y a un servicio. Entonces, a los dos se denomina producto, pero uno es tangible y el otro es intangible, ¿correcto? Pero a los dos se le denomina producto. ¿Y por qué? Porque pasa por procesos. Entonces, digamos que un servicio no pasa por un proceso, sí pasa por un proceso al momento de generar la orden de servicio, al momento de gestionar cómo se va a realizar el servicio. Entonces, eso también genera, pues obviamente, se genera un producto. Ahora, miren, el tiempo, rapidez en la prestación del servicio. Rapidez en la prestación del servicio. Luego, la garantía, capacidad del personal para transmitir confianza al cliente. Y la cortesía, forma en que los empleados tratan a los clientes. Y eso es algo fundamental porque un producto que es tangible, tú lo cambias y se acabó, ¿verdad? Pero la forma en la que los empleados tratan a los clientes, difícilmente, obviamente se pueda reparar. Difícilmente. Entonces, cuando nosotros no nos conducimos bajo los lineamientos del respeto y de la empatía, ¿sí? Entonces hay ciertos inconvenientes entre el cliente y el que brinda el servicio, ¿correcto? Entonces, eso no quiere decir pues que, como dice pues, el cliente tiene la razón, ¿sí? Entonces, porque es de todo tipo pues, de personas, pero la cortesía, la garantía, el tiempo, la empatía que tú debes tener al momento de conducirte hacia una persona o dirigirte hacia una persona, siempre tiene que prevalecer sobre cualquier circunstancia. Siempre debe prevalecer sobre cualquier circunstancia. ¿Sí? Es por eso cuando yo les indico, pues, o sea, debe ser con respeto, debe ser todo con empatía. Entonces todos nosotros tenemos que tratar de esa forma a cualquier empleado, a cualquier cliente, entre nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Miren bien, entonces nosotros tenemos que tener la calidad o la definición de la calidad del servicio, ¿sí? Que eso va a generar pérdida de negocio. Elementos tangibles. Los actuales elementos tangibles vamos a tener el concepto. Miren bien, el concepto es apariencia de las instalaciones físicas. Entonces, cuando nosotros tenemos o brindamos un servicio, lo que el cliente, por lo general, hablemos de cliente por el que les decía, si yo soy productor, el manufacturador, ¿qué te va a exigir? Te va a exigir, pues, o te va a indicar en dónde, cómo realiza el proceso para elaborar el producto. ¿Sí? Aquí, al productor. Entonces, igual aquí, también. Entonces, por eso que dice apariencia de las instalaciones físicas. ¿Cómo tú realizas o qué tipo de tecnologías o qué tipo de certificaciones tienes para manufacturar esa materia prima, manufacturar ese producto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Recuerden que el cliente es el que adquiere un bien tangible o intangible. Entonces, si nosotros somos los productores, nuestro cliente es el manufacturador. ¿Sí? Nuestro cliente es el manufacturador. Entonces, miren, apariencia de las instalaciones físicas, o sea, la planta. Y es por eso que es fundamental tener una planta ordenada. Aquí viene el Lean Six Sigma. Una planta ordenada. Una planta que tenga un alto grado de organización, de cultura organizacional, ¿sí? Entonces, los equipamientos, ¿sí? Que tenga equipos que estén asociados obviamente, pues, a la tecnología actual, que estén asociados a satisfacer, ¿sí? Las necesidades, ¿sí? De las personas. Un personal capacitado, un personal, pues, que tenga un alto grado, pues, de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una organización inteligente. Es una organización que está, ¿sí? Obviamente, pues, direccionado por personas, ¿sí? Que brindan servicio a personas. Entonces, sin material de comunicación. Que tengan ERPs, que tengan, pues, obviamente, un canal abierto que sea pues, no sea vertical, sino que sea horizontal, ¿sí? Entonces, la fiabilidad, habilidad para realizar el servicio, ¿sí? El servicio que la empresa ofrece, que la empresa promete, ¿sí? Además, también de forma fiable y con cuidado. Ahora, la capacidad de respuesta, ¿sí? Actualmente también tenemos capacidad de respuesta. Es una disposición y una voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido. Un servicio, obviamente, pues, que sea estándar. Y luego, ya vamos a la seguridad. ¿Sí? Estos actuales son las dimensiones de la encuesta CEPAL, como les decía, ¿sí? Profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad. Todo eso está asociado, ¿sí? Hoy en día, pues, en la encuesta CEPAL, en la seguridad. Y esta seguridad se va a ir a los conocimientos y atención, mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Es fundamental, es algo, pues, es un plus adicional a tu producto tangible o a tu producto intangible que tú ofrezcas ese tipo de características, elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad. Entonces, si nosotros vamos a ello, decimos, pues, obviamente, conocimientos y atención mostrados. Y obviamente, para nosotros tener en cuenta, ¿sí? Esos conocimientos, debemos tener una capacitación, debemos tener técnicas o métodos que nos ayuden a poder interactuar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características para inspirar credibilidad y confianza. Tenemos que tener, pues, obviamente, esa forma empática de tratar al cliente, ¿sí? La forma empática de tratar al cliente. Entonces, cuando hablamos ya de las dimensiones de la calidad, ¿sí? De las dimensiones de la calidad, ya, entonces, vamos a ver a la calidad conforme. Entonces, en la calidad conforme,
Yo estoy atento a lo que ustedes hacen, por eso es que cuando explico yo les voy mirando a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Están durmiendo? No los puedo interrumpir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las especificaciones de diseño. Y ahí es donde viene, pues, obviamente, esa reingeniería del proceso que yo voy a realizar. Esa dimensión del producto que yo voy a realizar. Por ejemplo, un producto debe cumplir con las especificaciones técnicas, para empezar, y los diseños establecidos. ¿Y eso de dónde sale? Sale obviamente de la voz del cliente. El cliente es el que te pide ello. Esto garantiza que se cumpla con los estándares de calidad y los requisitos del cliente. Miren, cumplimos el aseguramiento de la calidad, el requerimiento del cliente, que es la voz del cliente, y ya luego gestionamos la calidad. Entonces, pero debe tener un control riguroso de esos estándares, de esos parámetros de calidad. Se llevan a cabo exhaustivos procesos de inspección y pruebas durante la fabricación para asegurar que el producto final cumpla con los criterios de calidad establecidos. ¿Sí? Entonces, para que cumpla con esos criterios de calidad establecidos, ¿sí?, no lo va a identificar el cliente. ¿Sí? Eso obviamente ya es una política de Estado. Una política que nos ayude a determinar obviamente al usuario final, sobre todo nosotros, pues, porque aquí en la manufactura sí hace sus pruebas, sí, y determina pues si la materia prima tiene o no tiene ciertas características de calidad. ¿Sí? El exportador también puede hacer muestra del producto. ¿Sí? El importador también. ¿Sí? Yo hago el muestreo y si no cumple lo que me has indicado, no te compro. Entonces, luego viene ¿quién? El mayorista, luego el distribuidor, el minorista y el cliente. El minorista puede hacer también un muestreo. ¿Sí? El cliente no puede hacer un muestreo. Entonces, a eso obviamente pues, se le denomina, ¿sí?, se denomina un punto crítico. Porque si este minorista deja pasar el producto, mírenme todas las regulaciones que tenemos aquí, hasta que llega el cliente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en el camino no se ha hecho pues esa regulación específica de él? El producto llega al cliente defectuoso. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta pues esa característica. Entonces, nosotros no hacemos ya, nosotros en los usuarios finales no hacemos ese muestreo. Y al no hacer, tenemos que tener la seguridad, y ahí viene la fiabilidad, viene la confianza al que me está ofreciendo el producto. ¿Sí? Entonces, esa confianza pues obviamente hace que con seguridad tú consumas el producto. Pero ¿qué pasa si esa empresa no tiene esa seguridad? Sobre todo, por ejemplo, las empresas chinas, que hoy en día, pues, bueno, hoy en día tienen ya un mayor performance, ¿sí? Pero nacieron, pues, a las empresas chinas, sobre todo les importaba, pues, el volumen, no la calidad. Claro, las empresas alemanas, las empresas japonesas, les importa más la calidad que el volumen. Entonces, pero casi todo el mundo tiene productos chinos, ¿sí? Tiene productos chinos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, ese tipo de estrategia. Hago masivo el producto, ¿sí? Hago masivo el producto y no me interesa si tiene o no tiene calidad. Pero hoy en día ya China está haciendo esa sinergia, ¿sí?, de que sus productos sí tienen cierto grado de calidad. No todavía como un producto pues, alemán o japonés, pero ya tienen cierto grado de calidad. Entonces, están haciendo una complementación del volumen de producción y de la calidad. Entonces, ¿y eso qué va a garantizar? Va a garantizar que tú tengas confianza en esa empresa. ¿Sí? Entonces, van a cumplir los estándares de calidad y los requisitos del cliente. Control de calidad riguroso. Se llevan a cabo exhaustivos procesos de inspección y pruebas durante la fabricación. ¿Pero en dónde? Aquí en la manufactura. Aquí en la manufactura se hacen todos esos procesos. ¿Sí? Para asegurar que el producto final cumpla con los requerimientos de calidad establecidos. ¿Sí? Luego, si
Si yo identifico en cualquier eslabón de la cadena de abastecimiento una tara, un defecto, yo tengo que rápidamente saber a raíz de qué se ha generado ello. Y por eso es que hay una trazabilidad del proceso. Todas las etapas del proceso de producción y los materiales utilizados se documentan. Y ahí viene el NRF1, donde todos los materiales que yo utilizo deben estar codificados. Y si ustedes han desarrollado la práctica que les pasé, ahí ha habido codificaciones de los productos. ¿Sí? Entonces, esa codificación nos indica rápidamente a mí, y son políticas de inventarios, me indica rápidamente qué tipo de producto es, qué familia de producto es. ¿Sí? Y es por eso que cuando nosotros hacemos un inventario, en el tiempo pues obviamente en que se realiza un inventario, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner cierta codificación a los productos. ¿Sí? Entonces lo que permite que detectar, ¿sí? Detecto y abordo rápidamente cualquier desviación de la calidad. ¿Sí? Entonces cualquier desviación de la calidad, pero desde la causa raíz. Desde la causa raíz. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos, pues obviamente, ¿sí? Tenemos una fermentación, ¿sí? Y en la fermentación, pues obviamente no llegamos al nivel de producción requerido. ¿Qué es lo primero que se preguntarían ustedes? ¿Qué es lo primero que se preguntarían ustedes? Las condiciones del cultivo. ¿Qué más? Calidad del microorganismo. ¿Qué más? Allá, la calidad del medio cultivo, la cercha, como dice su compañera. ¿Qué otra cosa? Cantidad de producción. Cantidad de producción. Ya, también el precio del equipo. ¿Sí? Entonces, pero ustedes van a esas causas, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, quizás alguien puede decir, bueno, no he cuantificado bien el producto. ¿Sí? No he cuantificado bien el producto, entonces está el equipo medidor o cuantificador del producto, es el que está mal. ¿Alguien puede decir eso? Si solo se enfocan, por ejemplo, si alguien dice, no, este equipo, estoy cuantificando el producto, está defectuoso, y yo me enfoco en ello, y no analizo las causas, como dicen ustedes. Puede ser que el medio cultivo esté mal, puede ser que las condiciones estén mal. ¿Sí? Es por ejemplo cuando yo tengo, no sé, pues una rajadura, ¿sí? Aquí en la pizarra, y yo agarro y rápidamente pues lo pongo vacía y lo limpio nuevamente. Eso es atacar obviamente el efecto. Pero ustedes tienen que ver por qué se ha rajado. ¿Sí? Entonces esa es una causa raíz. Sí. Entonces nosotros tenemos que atacar la causa raíz y no ir de frente a atacar el problema. Y eso lo mismo hacemos cuando, por ejemplo, obviamente tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre, ¿qué hacemos? Pastilla. Una pastilla directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero compramos una pastilla y enmascara, pues obviamente lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y todos los efectos que se tengan deben buscar la causa raíz. Igual cuando tienen aquí, por ejemplo, tienen 8, tienen 7. Ustedes dicen, no, el ingeniero tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La causa raíz. La causa raíz. ¿Sí? La causa raíz. Entonces, y a esta causa raíz nosotros tenemos obviamente que hacer, ¿sí? Hacer un reproceso para esta causa raíz. Entonces, porque puede darse que yo hago un reproceso y la causa raíz se soluciona. ¿Correcto? Se solucionó. Entonces, pero puede haber que no se soluciona, entonces obviamente tengo que cambiar el proceso. ¿Correcto? Tengo que cambiar el proceso. Entonces, para no tener una desviación de la calidad. ¿Sí? Y allí obviamente pues Deming hizo una mejora continua de ello. Planificar, ¿sí? Dirigir, ¿sí? O controlar, entonces verificar y actuar. ¿Correcto?
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ya les he pasado la lista, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Entonces, miren, la calidad de durabilidad. Entonces, todos nosotros queremos pues que el producto que realicemos sea pues Largo plazo. claro, sea durable, ¿sí? La calidad de durabilidad se refiere a la capacidad del producto para mantener su rendimiento y funcionalidad a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros queremos que un producto sea durable. Sí. ¿Qué dice? A ver, pero revisemos de manera holística, de manera sistémica. Ustedes, bueno, cultura del perfil, ¿sí? Entonces, una característica de durabilidad tiene que se mantenga, pues, tenga alto rendimiento del perfil, sí. O que sea, pues, rápido consumible y que sea dinámico. Tiene que ser dinámico porque si no, no va a haber producción. Se dan cuenta que depende, obviamente, del producto que nosotros Claro. estamos manufacturando, ¿sí? Entonces, imagínense, pues, que si nosotros, la empresa que fabrique unos marcadores, dure 100 años. No. No, pero imaginemos que dure 100 años. No produce. Exacto, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, ya dos semanas más y tengo que cargar, ¿sí? Entonces, esas son las características que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, sus celulares, sus baterías celulares tienen cierta durabilidad y tienen que cambiar. Igual también con los fármacos, ¿sí? Los que están pues en la parte médica y todo eso, ¿sí? Los fármacos también, pues cada vez necesitamos mayores dosis, ¿sí? de cierto fármaco. Necesitamos mayores dosis. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta pues que la durabilidad es de acuerdo al cliente y de acuerdo a la empresa. Porque uno de los principios fundamentales de la calidad es no solamente satisfacer al cliente, sino también generar crecimiento empresarial. Claro. ¿Correcto? Crecimiento empresarial. Entonces, a partir de ello nosotros decimos, si la durabilidad del producto que yo manufacturo dura 100, 150 años, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que si yo compro el mercado, ya no voy a producir más. Y hasta allí llega pues obviamente mi crecimiento empresarial. ¿Sí? Pero en cambio, si esto es dinámico, si Vas tiene un año de creciendo. duración, 2 años de duración, y tú les indicas claramente al cliente, o pues va haciendo innovaciones en el proceso, entonces por eso les decía, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Porque a partir de ello yo analizo, ¿sí? Entonces este nicho de mercado sí va a durar unos 3, 4 años. Luego voy a innovar en este nuevo nicho de mercado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La calidad no solamente es para el cliente, sino también para la empresa. Profesor, es una consulta y con respecto, por ejemplo, a los productos chinos que usted indicó que están mejorando la calidad. Con respecto a las empresas chinas que han estado vendiendo productos a lo largo de todo ese tiempo, han crecido empresarialmente, pero en calidad también han bajado, por eso también sus productos han dejado de ser comprados y en este caso han tenido que implementar lo que es la calidad para que puedan seguir vendiendo. Exacto, ¿sí? Por ejemplo, respecto a lo que comenta su compañera, entonces los productos chinos, pues hoy en día, como digo, todos en algún momento hemos adquirido un producto chino, entonces, pero hoy en día pues están enmarcándose en la calidad, porque obviamente pues tú compras un producto que ya pues en el tiempo que en un mes ya prácticamente no tiene ya pues una vida útil. Entonces, hoy en día pues son ya más durables. Entonces, eso son políticas empresariales. Entonces, lo primero, vender. ¿Sí? Han vendido pues obviamente un gran volumen pues, de productos, ya han hecho pues obviamente Su crecimiento. un cierta pues, estructura de capital que tienen. Entonces, a partir de ello han empezado pues, a mejorar su Calidad. tecnología. Entonces, miren allí, esto implica la resistencia de los materiales, ¿sí? La resistencia de los materiales y la solidez de la construcción. Entonces, para ello también, por ejemplo, ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Deben tener en cuenta, pues obviamente,
van a tener en cuenta los materiales, ¿sí? Y los materiales están asociados con la sostenibilidad. ¿Sí? La sostenibilidad. Entonces, hay un libro pues de Ashby, ¿sí? De Ashby, de 2023, que es Materiales y Sostenibilidad. Materiales y Desarrollo Sostenible. Materiales y Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. Entonces, allí nos habla pues respecto a los tipos de materiales, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado de los materiales no junianos? No, Julio. Sí. ¿Sí? ¿Qué son los materiales no junianos? Materiales no newtonianos. No, hay materiales no newtonianos. La ley de Newton es para líquidos. Ya, para fluidos. Entonces estos materiales no junianos o superconductores también, ¿sí? Entonces están asociados pues a la construcción, están asociados pues a las tecnologías de los software, sobre todo, software y hardware. Entonces, y tienen la capacidad, ¿sí? La capacidad pues de tener un performance, ¿sí? Obviamente pues que supera pues largamente a los materiales pues comunes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esa característica, ¿sí? Esa característica fundamental, ¿sí? Por ejemplo, los nanomateriales, ¿sí? Entonces ustedes también analizan pues los biomateriales, ¿sí? Entonces, inclusive los nanobots, ¿sí? Que hoy en día pues están siendo bastante estudiados, ¿sí? Entonces los nanobots que se encargan pues en la parte médica, sobre todo pues en la parte médica o también en la parte pues de informática o la bioinformática, en donde por ejemplo identifican una falla, ¿sí? Recorren pues el cuerpo, los terminales de la bioinformática y rápidamente pues ¿sí? Reprograman o alivian pues esa falla, ¿sí? Entonces, obviamente pues esas características que nosotros tenemos hoy en día, ¿aumentan qué? Aumentan la confianza en esas empresas, ¿sí? Un producto de alta calidad, de durabilidad, debe ser capaz de funcionar satisfactoriamente durante un periodo prolongado de uso intensivo. Y cuando hablamos de uso intensivo, tenemos que tener en cuenta, y es por eso que yo siempre recomiendo, ustedes deben cuantificar el tiempo. Por ejemplo, cuando tienen un espectrofotómetro, entonces están haciendo el análisis y se valoró la lámpara, o se determinó la durabilidad de la lámpara. Y no es que de un momento a otro se termine la durabilidad de la lámpara, tiene una vida útil de horas. Entonces, si ustedes llevaran el control de ese espectrofotómetro de acuerdo a la cantidad de horas que utilizan, supieran exactamente en qué día y hora se va a terminar la lámpara. Pero como no llevamos el control, ¿sí? Estamos haciendo la lectura y todavía dice, pero ¿por qué es justamente ahora? Porque justamente en ese momento se terminó su vida útil, ¿sí? Entonces, no se tiene que tener la necesidad de reparaciones o reemplazos frecuentes durante un tiempo de vida útil, ¿sí? Y te asegura ese tiempo de vida útil. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Este es un factor clave en la satisfacción del cliente y la rentabilidad a largo plazo del producto. ¿Y por qué rentabilidad? Porque justamente vamos a adquirir nuevamente ese producto, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros tenemos, y les decía, pues, allí tiene que ver la cadena de marco, en donde nosotros analizamos cuál es la probabilidad que nuevamente compres ese producto ya habiendo comprado. Entonces, ¿qué es? ¿Calidad? La calidad, la durabilidad del producto. Y también ¿sí? puede ser el costo. También el costo, ¿sí? Entonces, también la confianza que tienes a la empresa. Si es que ha habido un desperfecto y te ha cambiado o te ha hecho una asistencia pues, respecto al mantenimiento del equipo, ¿sí? Del equipo, del producto que tú tienes, ¿sí? Entonces, todo eso agrega valor al producto, ¿sí? Entonces, los determinantes de la calidad. Entonces, estos determinantes de la calidad, ¿sí?
vamos a tener en cuenta que los determinantes de la calidad son factores o elementos clave, ¿sí? Estos factores o elementos claves influyen directamente o indirectamente en el nivel de calidad que el cliente percibe y que la empresa quiere dotar al cliente. Porque una cosa es lo que la empresa quiere dotar y otra cosa es lo que el cliente percibe. Debe haber una relación directa en ello. Si yo quiero dotar de un nivel de calidad de 20, eso debe percibir el cliente. Si yo doto de 20 y el cliente percibe de 10, no está llegando, pues obviamente, ese nivel de calidad que yo quiero dotar. Entonces, estos determinantes establecen los criterios y características que deben cumplirse para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de los principales determinantes de la calidad son diseño. Ustedes tienen que tener un diseño de alto rendimiento. Ustedes tienen que tener una calidad del diseño. Y para ello tienen toda una estructura lógica para realizar el diseño. Conformidad del producto o servicio con el diseño, o sea, calidad conforme, una calidad sostenible. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, facilidad de uso. Una facilidad de uso, o sea, que tenga la posibilidad de que el cliente rápidamente pueda hacer uso de ese producto. Por ejemplo, hay productos altamente pues, eficientes, pero no son fácilmente utilizados. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la facilidad de uso. Y la facilidad de uso lo vuelve masivo al producto. ¿Sí? La facilidad de uso lo vuelve masivo al producto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Y el servicio posterior a la entrega. Te entrego el producto, hay algún desperfecto, te doy soporte para poder capacitarte cómo lo uses, para hacer el cambio de producto, ¿sí? Entonces, todas esas características son determinantes de la calidad de un producto, ya sea tangible o intangible. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esa característica. Ahora, nosotros somos responsables de la calidad que entregamos al cliente. Nosotros somos responsables de la sostenibilidad de la empresa. Nosotros somos responsables de lo que le pueda suceder al usuario de ese producto. Entonces, la responsabilidad implica pues que la calidad no es responsabilidad exclusiva del Departamento de Control de Calidad o de un grupo específico de personas, es de la empresa. Entonces, y también del cliente, porque el cliente debe seguir las especificaciones o las indicaciones técnicas que da el fabricante. ¿Correcto? Entonces, porque imagínense, ustedes compran un equipo, ¿sí?, que trabaja con 120 voltios y utilizan 320 voltios. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces me lo robó el equipo, ¿verdad? Entonces utilizan, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, toman un fármaco, venden un fármaco y luego toman a cierta hora con agua tibia, entonces usted lo toma con agua fría. Entonces obviamente pues no va a tener el rendimiento esperado. Entonces por eso que siempre que ustedes adquieren un producto deben ser cuidadosos en las indicaciones del producto. Entonces esas indicaciones del producto son obviamente pues es una tarea compartida entre el que te vende el producto y el que adquiere el producto. ¿Sí? Debe ser compartido. Entonces diferente es cuando el que te vende el producto no te da ninguna indicación. Entonces es tu obligación, ¿sí?, y es tu responsabilidad también preguntar cómo vas a hacer uso de este producto, ¿correcto? Entonces la responsabilidad de la calidad es un principio fundamental de los sistemas de gestión de la calidad, como ISO 9001 y las filosofías como la calidad total. Entonces, la calidad total es algo que se ha implementado en una organización, es una filosofía de vida, ¿sí? Entonces, al fomentar esta responsabilidad compartida, porque se debe compartir entre todos los miembros de la organización y entre el cliente. Entonces, las organizaciones pueden lograr hacer, pues obviamente, una mayor eficiencia, reducir los costos asociados a errores y desperdicios
y mejorar continuamente la satisfacción del cliente. Y lo que se busca hoy en día es eso, mejorar la satisfacción del cliente. Y obviamente pues elevar, ¿sí? Elevar pues obviamente el crecimiento empresarial. Algunos de los principales, o de las principales responsabilidades, ¿cuáles son? Alta dirección. La alta dirección definitivamente tiene que estar involucrada en ello. Sin la alta dirección no se puede hacer nada. ¿Sí? Es como aquí, por ejemplo. Quieren hacer una política pues, en la universidad y el rector o el consejo universitario, la asamblea universitaria no la aprueba. No puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, diseño y adquisiciones, producción, operaciones, garantía de calidad, embalaje y expedición, marketing y ventas y atención al cliente. Esta atención al cliente, ¿sí? Hoy en día pues, ha agarrado una relevancia bastante fuerte respecto a los servicios que tenemos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta esas características. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque debe haber una consecuencia si no hay una responsabilidad compartida entre cliente y empresa. Entonces, si no hay una consecuencia es la mala calidad, se refiere a los efectos negativos y perjudiciales que puede tener para una organización. Entonces, más que todo para una planta pues, que manufactura, ¿sí? Productos tangibles o intangibles. Y las expectativas de los clientes. No cumple pues, los estándares que el cliente y la empresa tienen. Entonces, algunas de las principales consecuencias de la mala calidad son pérdida de negocio. Podemos perder prácticamente pues, a los clientes. Philip Kotler, como les decía, pues, si no tienen clientes, entonces es una empresa pues, que no tiene sentido, no tiene rumbo, no tiene una visión clara. Sin clientes no puede ser nada. La responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando un cliente, obviamente, pues te visualiza que tú no tienes responsabilidad, difícilmente quiera hacer pues, una sinergia contigo, quiera ser pues, una alianza estratégica contigo. La productividad, disminuye la productividad. ¿Por qué? Porque la productividad está asociada directamente con el producto. ¿Sí? Está asociado directamente con el producto. La productividad relaciona los productos terminados y la mano de obra, los recursos utilizados. Entonces disminuye y el costo. Entonces aumenta el costo. Entonces prácticamente no tiene sentido pues manufacturar, transformar la materia prima si no vas a generar un crecimiento empresarial, si no vas a adquirir obviamente pues ganancias sustanciales de ello. ¿Sí? Ahora, los costos de la calidad. ¿Sí? El costo de la calidad se refiere a los gastos asociados con la prevención de fallas en la calidad. Entonces siempre pues está asociado a un presupuesto. ¿Sí? Y es por eso que se indica las grandes empresas que tienen una estructura bastante fuerte, estructura de capital, entonces tienen la capacidad y el soporte, el apalancamiento necesario para elevar los estándares de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque dotan de tecnología, porque dotan de capacitación a los trabajadores y los dotan, obviamente, pues, de calidad del proceso y el proceso genera productos conformes. Entonces, si las fallas internas y externas relacionadas con la calidad de los productos o servicios de una empresa. El costo de evaluación, costo de las actividades destinadas a garantizar la calidad o descubrir sus efectos, las causas raíz de esa problemática. Entonces, obviamente, también tenemos los costos de prevención, costos de evitar que se produzcan defectos, costos de los fallos internos, fallos descubiertos durante la producción y fallos externos, fallos descubiertos después de la entrega al cliente. Y tenemos que rápidamente actuar para ello. ¿Sí? Rápidamente debemos actuar sobre ello. Entonces, miren, aquí tenemos los principales representantes, ¿sí? de la filosofía, de la calidad. Sí, por eso pues se denominan los gurús de la calidad. Entonces, por ejemplo, Shewhart, conocido como el padre del control de calidad estadística. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? obviamente, pues ese control estadístico. Ahora tenemos el Deming,
el concepto de conocimiento profundo incorpora las creencias y valores sobre el aprendizaje que guían el ascenso de Japón a potencia económica mundial. ¿Sí? Entonces, si no hay control de calidad, no hay gestión total de la calidad, nosotros estamos destinados pues a perdernos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, Joseph Juran también se le reconoce como uno de los primeros en medir el costo de la calidad. Entonces, el costo de la calidad quiere decir cuánto yo pierdo si es que no esclarece el proceso. Porque miren, vamos a suponer que ustedes no tienen un control estadístico del proceso y dicen su volumen es 500 mililitros. ¿Sí? Pero, porque no tengo un control, ¿sí? Yo voy a 505 mililitros. ¿Sí? Entonces, en promedio, ¿ya? En promedio. Entonces, imagínense en 1.000.000 de unidades, ¿cuánto de volumen de más están dando? Ya en 10, en 100 nada más. En 100, ¿cuánto de volumen de más están dando? En 100 unidades. Si el normal es 500 mililitros, que debe ser obviamente, pero ustedes están dando 505 mililitros. ¿En 100 cuánto sería? 500 más, ¿verdad? 500 mililitros más. Y eso ya es una unidad. En 100. En 100.000. En 100.000, ¿cuántos son? ¿Sí te das cuenta? Entonces, en 100.000, obviamente serían 1.000 unidades. Si cada unidad de 500 mililitros está 5 soles, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que... Y eso de aquí, obviamente, pues, Joseph Juran nos habla del coste de la calidad. ¿Cuánto yo estoy dejando de percibir, cuánto a mí me está costando no estandarizar el proceso? ¿Sí? Entonces ahora, pero yo puedo decir, bueno, yo puedo dar 498 mililitros, porque eso me permite la normativa. Pero estar en esta parte pues, tan delicada, ¿sí? Si por ejemplo tú tienes un proceso que no es estandarizado y llegas a poner 25 mililitros y alguien por allí hace un control de calidad, te denuncia, ¿sí? Y te multa personalmente. Y es por eso que las empresas que no tienen un control estadístico de los procesos, lo que hacen es mejor irse al superior. Mejor irse al superior. Y es por eso que Juran dice, obviamente pues hay costo de la calidad. Si yo no mido, no estandarizo un proceso, no va a tener un costo en la calidad. Entonces también tenemos a Arnold desempeñó un papel decisivo en el avance de los costos de la no conformidad. Entonces, cuando yo entrego un producto no conforme, me estoy exponiendo a que me multen, ¿sí? Y también a perder clientes, ¿correcto? Entonces, productos no conformes. Entonces, además también tenemos a Crosby, desarrolló el concepto de cero defectos y popularizó la frase hacerlo bien a la primera. ¿Sí? Entonces, cero defectos y hacerlo bien, obviamente, pues a la primera. Entonces, porque nosotros tenemos un proceso de inducción, un proceso pues de que tú vas haciéndolo o vas mejorando constantemente los procesos. Ahora, Kaoru y Ishikawa, ¿sí? Son las contribuciones claves para el desarrollo del diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de la espina de pescado, ¿sí? Porque una cosa es casualidad y otra cosa es causalidad, ¿sí? Y hay como un cambio pequeño en la palabra causalidad y casualidad, pero hay una gran diferencia entre esas dos palabras. ¿Qué es causalidad y qué es casualidad? Uno puede decir por la es una causa específica que va a pasar. Por eso como dice, ¿no? Algo específico. Claro, la causalidad viene justamente de identificar, de investigar las causas que generan un efecto. Y la casualidad está orientada específicamente al azar. ¿Sí? Miren, en palabras casi similares, ¿sí? Pero con definiciones totalmente pues diferentes. ¿Sí? Entonces, para la resolución de problemas y la implementación de los círculos de calidad que implican a los trabajadores en la mejora de la calidad. Y Taguchi, más conocido por la función de pérdida de Taguchi, que consiste en la fórmula para determinar el costo de la mala calidad.
¿sí? Entonces, Kura y Taguchi obviamente hablan pues del costo de la calidad, ¿sí? Entonces, específicamente, y es por eso cuando ustedes analizan la calidad, tienen que analizar específicamente a estos investigadores respecto, ¿sí? Por ejemplo, Taguchi, por ejemplo, Ishikawa, por ejemplo, Kura, por ejemplo, Deming, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos Taichi Ono y Shigeo Shingo, ambos desarrollaron la filosofía y los métodos del Kaizen, ¿sí? La filosofía Kaizen. Entonces, nosotros tenemos que también, es obviamente un término japonés para la mejora continua en Toyota. Entonces también tenemos el Kanban, ¿sí? O los lienzos, pues, o los 9 lienzos del Kanban. Entonces, vamos acá a la gestión de la calidad total, ¿sí? Entonces, porque la siguiente semana tenemos que dar el examen, ¿sí? Y también los 7 herramientas de la calidad, me parece que, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta la gestión de la calidad total. La gestión de la calidad total es una filosofía, ¿sí? Y eso es lo que quiero que entiendan ustedes, que es una filosofía empresarial, enfocada en la satisfacción del cliente, la mejora continua de los procesos y el involucramiento de todos los miembros de la organización hacia una búsqueda de la excelencia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta filosofía del TQM se implementó pues, o hace un cambio profundo cultural y un compromiso a largo plazo, ¿sí? ¿Por parte de quién? De la alta dirección, de todo el personal, ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros implementamos una filosofía, todos tienen que estar involucrados en ella. Ahora, sin embargo, las organizaciones que adoptan este enfoque pueden obtener beneficios significativos como una mayor satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, esa satisfacción del cliente también mejora la calidad de los productos y servicios, una mayor productividad y eficiencia y una ventaja competitiva sostenible en el mercado. Las 3 filosofías clave de este enfoque son: empuje sin fin para mejorar, la mejora continua, implicación de todos los miembros de la organización o la organización inteligente, cumplir o superar las expectativas de los clientes, dimensiones de la calidad. Miren esas 3 filosofías que hemos visto. El primero, mejora continua, ¿sí? Empuje sin fin para mejorar. O sea, constantemente yo estoy realizando pues la mejora. Luego, organización inteligente, donde todos continuamente aprenden. Y por último, cumplir o superar las expectativas de los clientes, dimensiones de la calidad, tangible o intangible. Ese es el TQM, dicho de una forma pues bastante simplificada, ¿sí? De una forma bastante simplificada. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, esa característica. Luego tenemos la breve descripción de la gestión de la calidad total, averiguar qué quieren los clientes, diseñar un producto o servicio que satisfaga o supere los deseos de los clientes, es decir, que sea fácil de usar y producir. ¿Qué era esto? La 1. No, todavía falta. Diseñar procesos que faciliten la realización del trabajo correctamente la primera, es decir, intentar que el proceso a prueba de error. Haga un seguimiento de los resultados y extienda estos conceptos a toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? A toda la cadena de abastecimiento. Entonces, obviamente, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Voy a tomar nuestra foto, ¿ya? Entonces, luego tenemos la gestión de la calidad total, la mejora continua, lo que está explicando, capacitación de los empleados, enfoque de equipo, ¿sí? Obviamente, pues ser líder, ¿sí? Conocimiento de las herramientas, mejora continua, ¿sí? Calidad de origen, decisiones basadas en hechos y no en opiniones, debe ser objetivo, no subjetivo. Relación a largo plazo con el proveedor y evaluación comparativa de la competencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. De ahí tenemos la gestión total de la calidad, el TQM versus organizaciones tradicionales, un comparativo para tener un aspecto, el tradicional y el TQM, ¿sí? Miren, el aspecto mejora, aquí es errático, el tradicional y el TQM continuo, ¿sí? Entonces, aquí en el aspecto proveedores,
adversarial y aquí son socios, ¿sí? Hacen sinergia, son alianzas estratégicas. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que tenemos y el enfoque. En un enfoque tradicional orientado al producto, analizamos el producto al final, obviamente para ver su calidad, pero aquí no, aquí está orientado al proceso. Yo analizo el proceso y el proceso está orientado al dueño del proceso. Capacito al dueño del proceso para que dote de calidad el proceso. Y el proceso dota de calidad al producto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, hasta allí damos examen el día martes a las 8, a las 9. ¿A las 9? ¿Sí? ¿Está bien? Y bien llegamos. Y bien, o no sé, ¿quieren darlo a las 11? Depende de ustedes. A las 11. ¿A las 11? ¿Quién es? ¿Todos de acuerdo? Sí, él no, pues, Recuerden que